Bien, a continuación vamos a presentar el proyecto del traslado del data center de la financiera ICA. Para esto vamos a contar con la presencia del estudiante Donaire Medina Víctor, Machado Mejía Anderson, Pérez Quispe Jesús, Gutiérrez Quispe Yair, Mesa Guayani José y Hernández Cabero Yair. Bien, para empezar con la presentación del proyecto, vamos a comenzar con el formato del Project Charter, el cual consiste en dar una descripción de lo que es el proyecto. El proyecto que vamos a explicar es el proyecto de el traslado del data center en la ciudad de un traslado de un data center en la ciudad de Ica. Bien, para comenzar con la descripción del proyecto, vamos a decir que nuestro proyecto consiste en el traslado de un data center hacia una nueva ubicación que se encuentra en la avenida San Martín C104, en donde se acondicionará un lugar con las medidas respectivas para el data center. La sala de servidores cuenta con 17 metros cuadrados, en donde se acondicionarán los equipos necesarios para el buen funcionamiento del data center. El desarrollo del proyecto está a cargo de Donaire Medina Víctor, Gutiérrez Quispe Yair, Hernández Cabero Yair, Machado Mejía Anderson, Mesa Guayani José y Pérez Quispe Jesús. Para la consecución del traslado de este data center se tomarán las distintas medidas de seguridad, como la realización de backups, un transporte adecuado, el embalaje de los distintos dispositivos para que no sufran algún daño mientras son trasladados al nuevo punto o al nuevo lugar. El proyecto será desarrollado desde el día 30 de septiembre hasta el 11 de noviembre del presente año. El proyecto de traslado de data center se va a realizar en la empresa financiera ICA. La definición del producto del proyecto es que nos dice que para la realización del traslado del data center se realizarán las siguientes actividades, como la principal actividad es la realización de un inventario detallado del hardware existente, así como también los componentes que serán reubicados, especificando números de serie, configuraciones. Se realizarán diagramas de cómo va a ser desinstalado e instalado todo el data center. También se realizarán backups para evitar la pérdida de información, así como también evitar que caiga en malas manos toda esta información. Se realizará también un presupuesto que permitirá cubrir todos los aspectos requeridos durante el proceso de traslado. Se realizará también el empaquetado de los distintos dispositivos para su conveniente traslado. Las fases que se van a desarrollar a lo largo de este proyecto son 5, que es la primera es el diseño, la siguiente es la preparación, luego viene el movimiento, la que sigue es la validación y por último el cierre de este proyecto. La definición de los requisitos del proyecto. Existen requisitos funcionales y no funcionales. Los requisitos funcionales son trasladar los equipos de manera óptima, proteger la información, proteger los equipos a trasladar y el buen funcionamiento de los equipos trasladados. Y los requerimientos no funcionales son el ambiente adecuado y un ambiente climatizado. Los objetivos del proyecto. Los objetivos según el alcance. El objetivo según el alcance es cumplir con el traslado de manera adecuada al data center. Su criterio de éxito es que la aprobación del proyecto y entregable. Los objetivos en base a tiempo el objetivo es de concluir el proyecto en el plazo establecido. El criterio de éxito es que el proyecto sea concluido hasta el 11 de noviembre del presente año. Los objetivos en base a costos es que concluir con el presupuesto estimado del proyecto. Un criterio de éxito de costos con más o menos 5% de tolerancia. La finalidad principal de nuestro proyecto es trasladar de manera adecuada el data center de la empresa financiera ICA para que pueda estar ubicado en un mejor lugar adecuado para su buen funcionamiento, evitando así riesgos que se puedan presentar a futuro. El cronograma de hitos del proyecto. El primer hito, como podemos ver, es el inicio del proyecto que empieza el 30 de septiembre. Luego sigue la fase de diseño, que comienza del 30 de septiembre hasta el 30 de octubre. Hasta el 3 de octubre, perdón. Luego sigue la fase de preparación, que comienza el 4 de octubre hasta el 31 de octubre. Luego sigue la fase de movimiento, que empieza
el 1 de noviembre hasta el 2 de noviembre. La siguiente es la validación, que comienza un 12 de octubre hasta un 10 de noviembre, que esto se lleva a lo largo del proyecto, y al final del proyecto es el 11 de noviembre. Organizaciones y grupos organizacionales que intervienen en el proyecto. La primera organización somos los que vamos a implantar o los que vamos a realizar el traslado de instalación adecuada, y la siguiente organización es la financiera ICA, que es la que demanda el traslado de instalación del data center. Las principales amenazas del proyecto. Las principales amenazas del proyecto son que el presupuesto para el traslado del data center no sea aprobado a tiempo, que se pierda información al momento del traslado, que los costos no deban exceder al presupuesto dado, caso contrario el proveedor de servicio asumirá el cargo, y que los equipos sufran algún daño en el momento del traslado. Principales oportunidades del proyecto es que el éxito de esta aplicación, el éxito del desarrollo de este proyecto permitirá desarrollar otras soluciones para la empresa. El presupuesto preliminar del proyecto consta en 5 etapas o 5 partes. La primera es la de personal, con concepto de equipo de proyecto, que es un monto aproximado de 15.000 soles. Luego viene la fase de traslado, que es el traslado de los materiales o los traslados a los equipos, que tiene un presupuesto aproximado de 1.500 soles. Las compras, que son la compra de los diversos componentes que se van a instalar, que son nuevos, que tiene un presupuesto aproximado de 93.175 soles, generando esto un total de línea base de 109.675 soles. También se cuentan con las reservas de contingencia y las reservas de gestión, que juntos suman 3.000 soles, para dar un total presupuestado de 112.000 soles con 675. Bien, ahora vamos a presentar el Scope Statement. El Scope Statement nos dice, la primera parte es la descripción del alcance de nuestro producto. Los requisitos, el primero es lograr que la infraestructura del data center se encuentre en una ubicación adecuada y más segura. Las características es que el data center será ubicado en la avenida San Martín C104. El segundo requisito es lograr que los equipos que conforman el data center lleguen en buen estado a la nueva ubicación establecida. Las características es que los equipos y demás componentes del data center serán embalados y transportados en un vehículo especializado. Luego también está el requisito de lograr que los mecanismos internos del data center en cuanto a seguridad tengan un mejor funcionamiento y cuidado. Las características de esas es que tendrá una mejor seguridad en cuanto al sistema eléctrico, mecánico, cableado y estructurado. Los criterios de aceptación. Existen criterios de aceptación por conceptos técnicos, como es que se deben contar con los equipos y herramientas necesarias para realizar el correcto traslado. También existen criterios de aceptación en base a calidad, que nos dice que se debe cubrir el 80% de los requerimientos del cliente. También existen criterios de aceptación en base a la administración, que nos dice que los entregables presentados del traslado deben ser aprobados por todos los clientes. Y los criterios de aceptación en base a comerciales, que nos dice que se deben cumplir con lo establecido en el contrato. Los entregables del proyecto. En el proyecto existen 4 fases, que la primera fase es el diseño, que los productos entregables que se van a hacer la definición de los roles críticos para el traslado, la preparación, que es realizar la inspección y validación del sitio de destino como elemento fundamental del cierre exitoso del traslado, el movimiento, que es la parte central del proyecto, que es del traslado y el aprobado del proyecto, y la validación, que es la comprobación de la funcionalidad en igualdad de condiciones. Las exclusiones del proyecto es que no se contará con la compra de movilidad, sino que se utilizarán servicios contratados por terceros, y se mantendrá la integridad de los datos del data center. Las restricciones del proyecto internos a la organización es que no se deben exceder los costos presupuestados y la inestabilidad del ambiente, y los ambientales o externos, que se toman medidas de seguridad para el traslado al data center. Los supuestos del proyecto internos es que el traslado será realizado de manera segura y que la utilización de las maquinarias adecuadas.
Y los supuestos ambientales o externos es que el tránsito de peatones al momento de la movilización. Bien, a continuación les voy a explicar acerca del plan de gestión del proyecto. El ciclo de vida del proyecto y el enfoque multifase. Tenemos 5 entregables principales, que es diseño, preparación, movimiento y validación y cierre. El primero, diseño, cuenta con el entregable de la fase principal, que sería el Project Charter, el Scope Statement y los Stakeholders. El segundo, que es preparación, cuenta con un plan de gestión del alcance, el EDT, el cronograma, el presupuesto, los riesgos del proyecto, la lista de adquisiciones. Y el enfoque multifase, primero, para iniciar esta fase consideramos que las adquisiciones de los componentes deben pasar una revisión de calidad. Y para cerrar esta fase, el ambiente para el data center debe estar listo. Bueno, como tercer punto tenemos el movimiento. El entregable principal de esta fase es la lista de equipos embalados y el control de equipos instalados. Consideraciones para la iniciación de esta fase es que los equipos deben estar correctamente embalados. Y las consideraciones para el cierre de esta fase es que los equipos deben estar completamente instalados en la nueva ubicación. Como cuarto punto tenemos la validación. Los entregables principales deben ser el informe del control de alcance, el informe del control de costos y el informe del control de funcionalidad. Para la iniciación de esta fase debemos detener que los informes se harán periódicamente a lo largo del proyecto. Y para el cierre de esta fase es que el data center debe estar funcionando al 100%. Como quinto punto tenemos el cierre. El entregable principal de la fase es que el acta de cierre del proyecto y el certificado de conformidad. Las consideraciones para la iniciación de esta fase es que el certificado de conformidad será desarrollado una vez satisfechas las necesidades del proyecto. Y el cierre de esta fase es que el certificado debe ser aceptado para que se pueda cerrar el proyecto. Los procesos de gestión de proyectos. Como primer proceso tenemos que debemos desarrollar el Project Charter. Esto se debe dar una sola vez al inicio del proyecto. Las entradas que tenemos es el contrato y el enunciado del trabajo del proyecto. El modo de trabajo es que van a haber reuniones entre el sponsor y el director del proyecto. La salida tenemos el documento del acta de constitución del proyecto. Como segundo proceso tenemos desarrollar el enunciado del alcance del proyecto. Esto también se da una sola vez al inicio del proyecto. Las entradas es el acta de constitución del proyecto y el enunciado de trabajo del proyecto. Las reuniones entre el sponsor y el director del proyecto serán el modo de trabajo, y las salidas es el enunciado del alcance del proyecto. Las herramientas que necesitaremos es el PMBOK. Como tercer proceso tenemos desarrollar el plan de gestión del proyecto. Esto se dará al inicio del proyecto, pero se puede ir actualizando en su desarrollo. Como entradas tenemos el enunciado de trabajo del proyecto, y el modo de trabajo son las reuniones de equipo del proyecto, y las salidas tenemos el plan de gestión del proyecto. Las herramientas y técnicas que utilizaremos es el PMBOK. Bien, como cuarto proceso tenemos la planificación del alcance. Las entradas es el acta de constitución del proyecto, el enunciado del trabajo del proyecto y el plan de gestión de proyectos. El modo de trabajo son las reuniones de equipo de proyecto. Las salidas es el plan de gestión del alcance del proyecto. Como siguiente punto tenemos crear el EDT. Las entradas es el plan de gestión del alcance del proyecto. Tendremos reuniones de equipo del proyecto y redactaremos la EDT. Como salidas tenemos la EDT ya estructurada. Como siguiente punto tenemos desarrollar el cronograma. Las entradas es el enunciado de trabajo del proyecto, el plan y el plan de gestión del alcance del proyecto. El modo de trabajo es que habrán reuniones del equipo del proyecto y la estimación de duración de las actividades. Las salidas tenemos el cronograma y el calendario del proyecto. Como siguiente proceso tenemos preparar el presupuesto. Las entradas, el plan de gestión de alcance del proyecto, el EDT y el diccionario EDT.
Las salidas tenemos la línea base de costos. Como siguiente proceso tenemos el plan de gestión de riesgos. El plan de gestión del alcance del proyecto y los factores ambientales del proyecto como entradas. El modo de trabajo serían identificar los riesgos y las salidas, el plan de gestión de riesgos. Como siguiente proceso tenemos dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Como entradas tenemos el plan de gestión del proyecto y las solicitudes de cambio aprobadas. El modo de trabajo habrán reuniones de coordinación y reuniones de información del estado del proyecto. Y aparte tendremos la instalación del data center. Como salidas tenemos la entrega del data center ya instalado y el informe sobre el rendimiento de trabajo. Como último proceso tenemos supervisar y controlar el trabajo. Esto se da durante todo el desarrollo del proyecto. Como entradas tenemos el plan de gestión del proyecto y la información sobre el rendimiento de trabajo. El modo de trabajo es que tendremos reuniones de coordinación y reuniones de información del estado del proyecto. Y las salidas tenemos las acciones correctivas recomendadas. El enfoque de trabajo. El proyecto ha sido planificado de tal manera que el equipo del proyecto conoce claramente los objetivos del proyecto y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. A continuación detallaremos los procesos a seguir para realizar el trabajo del proyecto. Como primer punto tenemos que el equipo del proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto. Segundo punto, se establecen los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos tomados por el equipo del proyecto. Luego establecemos las responsabilidades y roles del equipo del proyecto y las fechas en que deberán estar listos los entregables del proyecto. Cuarto punto, tenemos las reuniones con el equipo del proyecto para informar sobre el estado del proyecto. Y finalizamos el proyecto cuando se verifica la entrega de todos los entregables y se redactan los documentos de cierre del proyecto. Otro punto, tenemos la gestión de líneas base. El informe de performance del proyecto es un documento que se representará en las reuniones de coordinación del equipo del proyecto y debe presentar la siguiente información. Primer punto, el estado actual del proyecto, que debe contener la situación del alcance, lo real y lo planificado, la eficiencia del cronograma y la eficiencia del presupuesto. Luego tenemos el reporte de progreso, que debe obtener el alcance del periodo, el costo del periodo, la eficiencia del cronograma en el periodo y la eficiencia del presupuesto en el periodo. Y por último tenemos los problemas y pendientes que se tienen que tratar. Bien, ahora tenemos la comunicación entre los stakeholders. Tenemos las necesidades de comunicación de los stakeholders y las técnicas de comunicación a utilizar. Como primer punto tenemos la documentación de la gestión del proyecto. Y las técnicas que utilizaremos serán las reuniones con el equipo del proyecto para definir el alcance del mismo. La distribución del documento a todo el equipo de manera física y virtual. Otra necesidad son las reuniones de coordinación de actividades del proyecto. Y las técnicas son las reuniones del equipo del proyecto en donde se definen cuáles son las actividades que se realizarán. Muy aparte de todos los acuerdos que deben ser registrados en el acta de reunión, la cual será distribuida de forma física y por correo. Otra necesidad son las reuniones de información del estado del proyecto. Y las técnicas de comunicación sería reunión en donde se informa el avance real del proyecto en el periodo respectivo. Y por última necesidad tenemos el informe de performance del proyecto. Este documento que será distribuido en las reuniones de coordinación de manera física y por correo. Ahora tenemos las revisiones de gestión. Los tipos de revisión de gestión son dos. Son las reuniones de coordinación del equipo del proyecto y las reuniones con el cliente. En la primera, lo que llevará será la revisión del acta de reunión anterior y la presentación de entregables. El alcance la extensión es que será convocada por el director del proyecto y se informará del estado de los pendientes del proyecto. Estas se establecen las actividades siguientes. Y la oportunidad que tenemos es que será convocada por solicitud del director del proyecto. En la segunda, tendremos que se establecerá la agenda según los requerimientos del cliente. El cliente convoca una reunión con el director del proyecto para establecer los acuerdos de mejora y será programada de acuerdo a la solicitud del cliente.
Bien, ahora les voy a explicar acerca del plan de gestión de alcance. El proceso de definición de alcance. La definición de alcance del proyecto Data Center ICA para comprobantes electrónicos se realizará de la siguiente manera. En reunión con el equipo del proyecto, tanto el equipo del proyecto como el sponsor revisarán el Scope Statement preliminar, el cual les servirá como base. El proceso para la elaboración del EDT. Los pasos que se realizaron para el desarrollo del EDT son los siguientes. El EDT será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, identificándose en primer lugar los entregables principales. En el proyecto hemos identificado 5 fases. Luego, identificando los principales, se procede con la descomposición del entregable en paquetes de trabajo. Ahora tenemos el proceso para la elaboración del diccionario de la EDT. El EDT debe ser elaborado, revisado y aprobado previamente. En base a este se desarrolla el diccionario EDT, para lo cual se realizan los siguientes pasos. Primero se hace mediante una plantilla diseñada por Dharma. Luego se identifican las siguientes características de cada paquete de trabajo. Primero, el objetivo del paquete de trabajo, la descripción breve del paquete de trabajo. Luego se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable y se establece la asignación de responsabilidad. Bien, tenemos el proceso de verificación del alcance. Al término de elaboración de cada entregable, este debe ser presentado al sponsor del proyecto de manera física y virtual, el cual se encargará de aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado al cliente. Y tenemos por último el proceso para el control de alcance. Primero, el Project Charter se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo acordado. Si el entregable es aprobado, se envía al cliente. En caso contrario, se devuelve con una hoja de correcciones donde se le señala cuáles son las correcciones y mejoras. En segundo caso, el cliente puede presentar sus observaciones respecto al entregable, para lo cual deberá reunirse con el director del proyecto y presentar sus requerimientos de cambios o ajustes. En esta ocasión me tocó exponer el EDT del proyecto, del traslado del data center. Bueno, nuestro EDT consta de cinco fases, que es diseño, preparación, movimiento, validación y cierre. Dentro del diseño tenemos las actividades que es elaborar el Project Charter, los stakeholders, los requerimientos del usuario. Dentro de la preparación tenemos definir el alcance, determinar los presupuestos, identificar los riesgos, preparar el área de instalación o el ambiente, compra de componentes, instalación de los componentes y elaborar un cronograma. Dentro del movimiento tenemos 4 actividades importantes, que es el embalaje de los equipos, el transporte de los equipos, el desembalaje de los equipos y la instalación de los equipos. Dentro de la validación tenemos verificar el alcance, controlar los costos y la comprobación de la funcionalidad. Y por último, dentro del cierre tenemos la acta de reunión de cierre, el certificado de conformidad y el cierre del proyecto. Eso sería todo por el EDT. Bueno, en esta ocasión me toca exponer el cronograma del proyecto, donde especificaremos todas las actividades que contarán en cada etapa y sus duraciones. A continuación les voy a explicar cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos el diseño, que durará 2 días, que es del día viernes 30 de septiembre hasta el lunes 3 de octubre, en cuales no contamos los días domingos porque es día no laborable. Ya, dentro del diseño tenemos las siguientes actividades, que es elaborar el Project Charter, que nos tomará un día, elaborar los listas de los stakeholders, que nos tomará un día, elaborar el listado de requerimientos, que nos demorará un día. La siguiente etapa es la preparación, que nos demora 20 días, que es desde el 4 de octubre hasta el 31 de octubre. Dentro de ello tenemos las siguientes actividades, que es el definir el alcance del proyecto, que nos demora un día, elaborar el cronograma, que nos toma un día, determinar el presupuesto, que nos toma un día, de identificar los riesgos, que es un día, preparar las áreas de instalación, que nos toma 4 días.
la compra de componentes, que son 4 días, y la instalación de los componentes, que nos toma alrededor de 12 días. Y la siguiente etapa es el movimiento, que nos toma dentro de los proyectos, son 2 días, que es del día 1 de noviembre hasta el 2 de noviembre, donde tenemos las siguientes actividades, que es el embalaje del equipo, que nos toma un día, el transporte del equipo, que nos toma un día, el desembalaje de los equipos, que también nos toma un día de demora, y por último la instalación de los equipos, que es un día. La validación. Dentro de la validación tenemos 22 días hábiles que nos lleva desde el 12 de octubre hasta el 10 de noviembre. Dentro de ello tenemos las siguientes actividades: verificar el alcance, controlar los costos, comprobar la funcionalidad. Dentro de todos ellos están divididos en 15, 15 y 5 días. Bueno, y por último nos toca el cierre, que nos toma un solo día, que es desarrollar el acta de reunión de cierre, el certificado de conformidad y el cierre del proyecto, que nos toma un día cada uno. Y esto sería todo para el cronograma. Continuando con la exposición del proyecto, vamos a explicar la red del proyecto, que está basada en la EDT. Dentro del diseño tenemos 3 actividades importantes, y son de la siguiente manera. Primero, la elaboración del Project Charter, seguido de los stakeholders, y por último los requerimientos de usuario. En la siguiente fase, que es la preparación, tenemos las actividades secuenciales, que es definir el alcance, seguido de determinar los presupuestos, luego identificar los riesgos, preparar el área de instalación, comprar los componentes, instalación de los componentes, y por último elaborar el cronograma. En la siguiente fase, del movimiento, tenemos el embalaje de los equipos, el transporte de los equipos, una vez transportados los equipos, el desembalaje de los equipos, y posteriormente la instalación de los equipos en el nuevo ambiente de trabajo. Luego, en la siguiente fase, la validación. Verificar el alcance tenemos como primera actividad, seguido de controlar los costos, y por último, comprobación de la funcionalidad. Y por último, la fase de cierre. Tenemos la acta de reunión de cierre, el certificado de conformidad y el cierre del proyecto. Eso sería todo en cuanto a la red del proyecto. Gracias. Siguiendo con la presentación de entregables, damos paso al costeo de proyectos. En costeo de proyectos tenemos los entregables, que es el 1.1, que es el acta de constitución de proyectos. En el acta de constitución de proyectos tenemos las 2 actividades, que son la reunión con el sponsor y elaborar el Project Charter. En el nombre de recurso tenemos el director del proyecto y otra vez el director del proyecto. Tenemos como cantidad las horas, y en base a eso tenemos 8 horas. Después de eso tenemos el costo unitario, que es de 15 soles, y el costo total, que nos dan 120 soles. Siguiendo con el stakeholder, tenemos 2 actividades, que es la reunión con el sponsor y elaborar lista de interesados, que también lo trata el director del proyecto. Se regula con la cantidad de horas. La cantidad de horas son 8 horas cada uno, y el costo unitario es de 15 soles, y el total sería 120 soles. Aparte tenemos los materiales de oficina, que el costo unitario es de 15 soles y el costo total es de 15. Tenemos requerimientos. Requerimientos del usuario, que es elaborar la lista de requerimientos del usuario. Tenemos el nombre del que elabora, que es el director del proyecto. Tenemos la cantidad, que son
en horas, el número de horas 8 y el precio unitario que es 15 soles. Seguimos con los requerimientos del usuario, que tiene la actividad de elaborar la lista de requerimientos del usuario y se da en base a 8 horas. Después tenemos el 2.1, definir el alcance, que es la reunión con sponsor, y elaborar el scope statement, y que se da en base a 8 horas. Después tenemos el 2.2, que es identificar los riesgos, que son dos actividades, que es elaborar la lista de riesgo y elaborar plan de respuesta de riesgo, y se da en base a 8 horas cada uno. Tenemos el 2.3, que es la compra de componentes, y tiene una actividad que es elaborar lista de componentes. Y el 2.4, que es elaborar el cronograma, y tiene dos actividades, que es elaborar el cronograma y definir la lista de actividades, y tiene en base a 8 horas. Tenemos determinar los presupuestos, que tiene la actividad de elaborar cuadro de costos, y en base a 8 horas. Preparar el área de instalación, que tiene una actividad que es elaborar el plano del área de la instalación, y tiene 8 horas de duración. El 2.7 es el instalación de componentes, que tiene 3 actividades, que es el verificación de componentes, que tiene duración 8 horas, instalación de componentes, que tiene horas establecidas de 64 horas, de 96 horas, 96 horas y 96 horas. En base a eso lo hace el director del proyecto, el analista del proyecto y los demás interesados. El 2.7, que la actividad 3 es el acta de instalación de componentes, que en base a 8 horas y con el costo de 15 soles. Y el 3.1, que es la lista y embalaje de equipos existentes en el data center. Eso se da en base al embalaje de equipos, que tiene dos actividades, que es el lista y embalaje de equipos existentes de data center, y elaborar el acta de aprobación, que tiene en base a 8 horas. Tenemos el transporte de equipos, que es el traslado de equipos, en base a 8 horas. El desembalaje de equipos, que tiene como actividad verificar lista de equipos, y tiene en base a 8 horas. Instalación de equipos, que tiene 3 actividades, que es elaborar el plano de instalación de equipos en base a 8 horas. Elaborar el acta de aprobación de instalación, que tiene en base a 8 horas. Y el 4.1, que es el verificar alcance, que tiene una actividad que es elaborar el acta de conformidad, tiene en base a 8 horas. El 4.2, que es controlar costos, que tiene una actividad que es realizar informe semanal en el presupuesto, que tiene en base a 8 horas. El 4.3, que tiene 3 actividades, que es evaluar posibles errores de instalación, que tiene en base a 8 horas. Evaluar lista de correcciones de instalación, que tiene en base a 8 horas. Y evaluar acta de aprobación de funcionalidad, que tiene en base a 8 horas. Seguimos con el 5.1, que es el acta de reunión de cierre, que tiene reunión de interesados, y elaborar el acta de reunión de cierre, que tiene en base a 8 horas cada uno. El 5.2, que es certificado de conformidad, que tiene una actividad que es elaborar el certificado de conformidad, y que tiene en base a 8 horas. Y el 5.3, que es el cierre de proyecto, que tiene una actividad que es elaborar informe de cierre de proyecto, y es en base a 8 horas. Con esto culminamos el costeo del proyecto. Ya, bueno, ahora yo les voy a hablar acerca sobre lo que es el presupuesto del proyecto. Bueno, como se sabe, el proyecto de nombre Data Center ICA consta de 5 fases.
en las que en la primera fase tenemos lo que es diseño, preparación, movimiento, validación y cierre. Bueno, en lo que es diseño tenemos lo que es el acta de constitución de proyecto, en donde se tendrá un gasto de 275 soles, en lo que se hará pago de personal y algunos materiales de oficina. En lo que es stakeholder, un gasto de 275, los requerimientos de usuarios, 170. Bueno, en esta fase tendremos un costo de 720 en total. Pasando a la fase de preparación, en lo que es definir el costo tenemos 275 soles, identificar riesgos 330, probablemente se presenten algunos problemas. En lo que es compra de componentes, a esto nos referimos con lo que es los sistemas de climatización, que vendría a ser el aire acondicionado y precisión del confort, sistemas eléctricos y respaldo de energía, sistemas de seguridad física como son sistemas de detección y extinción contra incendios, sistema de control de acceso, de cámara de seguridad, monitoreo del sistema de seguridad, luminarias, cercado perimetral y puerta cortafuegos. En lo que también sería piso técnico, sistema de cableado estructurado, gabinete de servicios y comunicaciones, grupo electrógeno, tablero de transferencia automática y monitoreo. Bueno, eso sería un costo de 93.255. En lo que es elaborar el cronograma sería un gasto de 290. Determinación del presupuesto, 170. En la preparación del área de instalación, si el lugar necesita limpieza, sería un costo de 170. En la instalación de componentes nos sale un gasto de 6.280. Teniendo lo que sería el total de la fase de preparación sería de 100.770 soles. En la fase de movimientos se tendría lo que es el embalaje de equipos del data center, que sería de 290 soles. En transporte de equipos se utilizaría maquinarias y la movilidad para el transporte, que sería de 1.515. En lo que es desembalaje de equipos sería un costo de 120 y la instalación de los equipos 460, teniendo un gasto de 2.385 soles. En la verificación de alcance, un costo de 170, controlar los costos de 110. En cuanto a la comprobación de funcionalidad es 410, teniendo un costo en la fase 4 de validación sería 690. En lo que es el acta de reunión de cierres sería de 160, el certificado de conformidad, si todo está bien terminado, sería de 170 y el cierre del proyecto 170 también. En la fase del cierre sería un gasto de 600 soles, teniendo un total de todas las fases sería de 105.165, con una reserva de contingencia de 1.500 y una de reserva de gestión de 1.500, teniendo un presupuesto total del proyecto de 108.165. Bueno, continuando con el trabajo, ahora lo que vamos a explicar es la plantilla de métrica de calidad. En esta oportunidad lo que vamos a realizar es el entregable de un proyecto. Para la siguiente plantilla, en cuanto al factor de calidad relevante, tenemos que ver lo que es el desempeño del proyecto. En cuanto a la definición del factor de calidad, vemos que el desempeño del proyecto se define como el cumplimiento del schedule y el presupuesto del proyecto. Bueno, en este caso, este factor de calidad es relevante, pues permitirá al equipo del proyecto lograr un margen de utilidad que ha sido calculado para el proyecto.
Caso contrario, el proyecto podría no generar utilidades o más aún podría generar pérdidas, ¿no?, para la empresa. Por otro lado, el atraso de la entrega de los productos que se espera entregar al cliente nos puede ocasionar problemas contractuales. Tenemos lo que es el propósito de la métrica. En cuanto al propósito de la métrica, una métrica es un valor utilizado por los protocolos de enrutamiento para asignar costos a fin de alcanzar las redes remotas. Bueno, la métrica se utiliza para determinar qué ruta es más preferible cuando existen múltiples rutas hacia una misma red remota. Tenemos otro punto, lo que es la definición operacional. Bueno, en este caso, el gerente del proyecto gestionará todo el proyecto sobre el traslado de data center, que se empezará desde el día 30 de septiembre del 2016 hasta el 7 de noviembre del 2016. Se realizará a diario, comenzando el viernes por la mañana, el viernes 30, en las instalaciones de la empresa financiera, obteniendo de esta manera una mayor seguridad y estabilidad para ubicar el data center. Como método de medición, tenemos 5 puntos a tratar, ¿no? Entre lo primero, tenemos que se recopila la información sobre todo lo concerniente al proyecto, que luego se ingresará, y bueno, luego de recuperar esta información, se ingresarán los datos en lo que es el MS Project. Como segundo punto, el MS Project calculará los índices del CPI y del SPI. Como tercer punto, estos índices se trasladarán al informe semanal del proyecto. Luego, se revisará el informe con el sponsor y se tomarán las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes. Por último, se informará al cliente de dichas acciones en caso sea necesario, ¿no? Como el resultado deseado, tenemos que para el CPI se desea que cumpla con un valor acumulado no menor al 0.95%. Y en cuanto al SPI, se desea que cumpla con un valor acumulado no menor al 0.95 también. Bueno, como otro punto, ahora tenemos lo que es el enlace con objetivos organizacionales. En este caso, el cumplimiento de estas métricas es indispensable para obtener la utilidad deseada del proyecto que se realizará, lo cual a su vez posibilitará una mejor ubicación del data center y la mejora en cuanto a la seguridad y a otras operaciones que se realizan dentro de este proyecto, ¿no? Ahora tenemos el responsable del factor de calidad. Bueno, como responsable es la persona que se encarga de vigilar el factor de calidad. En este caso sería el Project Manager. Pero la responsabilidad última de lograr la responsabilidad del proyecto y el cumplimiento de los plazos recae en forma ejecutiva sobre el sponsor del proyecto. Bueno, ahora vamos a continuar con la explicación de lo que es el plan de gestión de riesgos. Para el plan de gestión de riesgos tenemos lo que es la metodología de gestión de riesgos, en el cual nosotros hemos tomado 3 procesos, ¿no? Que son la planificación de gestión de los riesgos, identificación de los riesgos y lo que es la planificación de respuesta de los riesgos. Como primer punto en la planificación de gestión de riesgos, tenemos en cuanto a la descripción, tenemos elaborar el plan de gestión de riesgos. Como herramienta tenemos el PMBOK, que lo estamos utilizando para la realización de este proyecto. Y como fuentes de información tenemos el sponsor y los usuarios y al Project Manager y el equipo del proyecto. En cuanto a la identificación de los riesgos, vamos a identificar qué riesgos pueden afectar el proyecto y documentar sus características. Como herramientas tenemos un checklist de riesgos y como fuentes de información tenemos al sponsor y a los usuarios,
al Project Manager y el equipo del proyecto y algunos archivos históricos del proyecto. Por último, tenemos la planificación de respuestas a los riesgos. Tenemos que definir respuestas a riesgos y planificar ejecución de respuestas. Como fuente de información, tenemos al sponsor y los usuarios, tenemos al Project Manager y el equipo del proyecto y los archivos históricos del proyecto. Como otro punto de este documento, tenemos los roles y responsabilidades de gestión de riesgos. En cuanto a esto, lo dividimos en roles, en proceso, roles, personas y responsabilidades. Tenemos los 3 procesos que hemos indicado anteriormente, ¿no? Como la planificación de gestión de los riesgos, quien en los roles se encuentran el equipo de gestión de riesgos, como es el líder, bueno, el apoyo y los miembros que se encuentran, ¿no? Y en cuanto a las personas, encontramos los integrantes del grupo, ¿no? Que vamos a intervenir en lo que es la gestión de todo este proyecto. Como responsabilidades tenemos, bueno, de dirigir las actividades, tenemos un responsable que es el director del proyecto, el proveedor de definiciones y los miembros que se encargan de la ejecución de las actividades. Igualmente, para la identificación de los riesgos también tenemos lo que es el equipo de la gestión de riesgos, el líder, el apoyo y los miembros del equipo, ¿no? Igualmente, para la planificación de la respuesta a los riesgos también contamos con el equipo de la gestión de riesgos, el líder, el apoyo y los miembros del equipo. Bueno, como siguiente punto tenemos los presupuestos de la gestión de riesgos, ¿no? En donde vamos a tomar nuestros 3 procesos, que son la planificación de la gestión de los riesgos, en donde vamos a participar el líder, las personas que apoyamos y los miembros del equipo, en donde vamos a generar un gasto de por lo menos 150 soles. Y en cuanto a la planificación de respuesta a los riesgos, también participa el líder, el apoyo y los miembros del equipo, que va a generar por lo menos un gasto de aproximadamente de 100 soles. En total, eso sumaría un gasto total de 250 soles. Bueno, ahora tenemos lo que es la periodicidad de la gestión de los riesgos, en donde vamos a ver nuestros 3 procesos, ¿no? Los principales que hemos estado tomando hasta ahora, que son la planificación de la gestión de los riesgos, que en el momento de ejecución que se da al inicio del proyecto, bueno, su integrable del WBS es el plan de gestión del proyecto, y la periodicidad de ejecución es de una vez, ¿no? En cuanto a la identificación de los riesgos, tenemos que se va a dar al inicio del proyecto, en cada reunión del equipo del proyecto, y cuando tenemos el entregable del WBS es en el plan de gestión del proyecto, en la reunión de coordinación semanal, y tenemos que la periodicidad es de una vez a la semana. Por último, tenemos el plan de respuesta a los riesgos, que se da en el momento de ejecución, es al inicio del proyecto y en cada reunión del equipo del proyecto. Sus entregables son el plan de gestión del proyecto y en las reuniones de coordinación semanal. La periodicidad de ejecución será una vez a la semana. Y bueno, eso sería todo, ¿no? Todo lo que tenemos que ver en cuanto al plan de gestión de los riesgos y en cuanto al entregable de plantilla de metricidad de calidad.